bienvenidos una vez más a estos tutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver otro concepto diferente que se relaciona mucho con la estadística, que se llama tasas de variación. Ahora, ¿a qué se refiere este concepto? Nosotros habíamos visto que una gráfica nos servía muchísimo porque a partir de la línea que se formaba al graficar un conjunto de datos, podíamos estudiar cómo iban variando. Por ejemplo, en este caso decíamos que el crecimiento era lineal. A lo que me refiero es que no iba creciendo ni muy así muy de repente o que el crecimiento fuera lento, sino algo normal. Entonces, a partir de las gráficas nosotros podíamos observar la variación de un conjunto de datos. Con las tasas sucede algo similar. Entonces dejen borro esta gráfica. Aquí tenemos la definición. Tasa estudia la variación de algún fenómeno. O bueno, es un indicador. Simplemente nos indica cómo va variando ese fenómeno. Cómo varía un fenómeno. Puede ser cualquier fenómeno. De hecho, creo que no hemos visto ese concepto, se ve más en otras ramas de la física o química. Entonces, nada más, un fenómeno pues podemos definirlo como alguna acción que podemos observar y que tiene un interés de estudio. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que la Tierra va girando alrededor del Sol, eso es un fenómeno, ya que presenta cierto comportamiento y es de interés para poder estudiarlo. O por ejemplo la lluvia, ese también es un fenómeno porque de alguna forma cae la lluvia. Entonces a nosotros nos interesa conocerlo, o sea, es interesante y por lo tanto se puede estudiar. Incluso por ejemplo los perros, que cuando están durmiendo y que de repente empiezan a mover así la patita muy chistoso, eso también podría ser un fenómeno. O sea, porque pues es algo que está ocurriendo y es interesante ver por qué lo hacen. Entonces, esto es un fenómeno. Es en realidad cualquier acción, puede ser natural, o sea, de la naturaleza, o artificial, es decir, hecho por nosotros, que representa un comportamiento y que se va repitiendo a tal grado que nos genera un interés para poder estudiar. Entonces, la tasa nos indica cómo varía algún fenómeno. Para hacer esto, lo que hacemos es comparar el número de veces que se repite ese fenómeno, o sea, la frecuencia, que se repite un fenómeno, entre una cantidad que vamos a tomar como base. Una cantidad base. Esto de cantidad de base, ¿a qué le suena? Suena a lo que habíamos visto anteriormente con indicadores, que lo que nosotros hacíamos era tomar una cantidad como base y a partir de esa íbamos a ir comparando con otras cantidades. Si tienen dudas de eso, los invito a que vean el video tutorial anterior que se llama indicadores estadísticos. Por eso les decía, lo que aprendamos en ese video lo vamos a ocupar en los siguientes. Entonces, de todos modos, para aquellos que no entiendan cantidad base, les voy a explicar aquí. Hagan de cuenta que yo dibujo esta línea y yo les digo, esta va a ser mi línea base. A partir de aquí
voy a poner a diversas personas al lado de la línea. Y entonces, a lo mejor unas llegan hasta esta parte, otras como yo rebasan por mucho la línea, otras a lo mejor quedan por debajo de la línea, otras más abajo. Pero o sea, esta es la referencia con la que estoy midiendo la altura de las personas. Entonces, a eso se refiere con una cantidad base. En vez de ser una línea, pues va a ser un número contra el cual vamos a comparar el número de veces que se repite un fenómeno. La forma de calcular una tasa, siguiendo el concepto, es la siguiente. Tasa es igual al número de veces que se repite el fenómeno vamos a ponerle el número de repeticiones para tener espacio. Del fenómeno con la frecuencia. La frecuencia, recuerden que es número de veces que se repite entre la cantidad base, un valor de referencia que nosotros vamos a utilizar. Ahí está. Entonces, ¿qué significa esto? Porque pues estamos hablando muy teórico de, nos indica cómo varía un fenómeno, luego comparar el número de veces que se repite el fenómeno, cada vez. Entonces vamos a ver un ejemplo de tasa que es muy utilizado. Esta es la tasa de natalidad. Natalidad. Entonces, en este caso, nuestro fenómeno de estudio generalmente esto de tasas se aplica a cosas relacionadas a la estadística. Y los fenómenos que se estudian son cosas relacionadas a la población. Pueden ser nacimientos, muertes, enfermedades, cómo va creciendo la población, cómo mejoró su economía, cosas así. O sea, muchísimas cosas relacionadas. En este caso les digo, nada más vamos a ver dos. Las vamos a utilizar para los siguientes videotutoriales. Fenómeno de estudio, o sea, el que nos interesa, son los nacimientos. Entonces vamos a calcular la tasa de natalidad. Les digo, para que quede más claro todo eso. Para calcular la tasa de natalidad se utiliza la siguiente expresión. N es igual a... El fenómeno son los nacimientos que se presentan en una población. Entonces, aquí lo que queremos saber es cuántas veces se repitió un nacimiento en una población. Entonces, aquí el número de repeticiones del fenómeno sería el número de repeticiones, como el fenómeno que nos interesa estudiar son los nacimientos, entonces sería el número de repeticiones de nacimiento, o en otras palabras, el número de nacimientos. Número de nacimientos. Bueno, tal vez. Y luego, la cantidad base. En todos los fenómenos relacionados a la población, siempre la cantidad base que se considera es la población total. Ahí está. Entonces, las tasas, pues si se dan cuenta, cuando nosotros realizamos una división, vamos a obtener un número decimal, pero a veces se utilizan, se representan de forma de porcentaje. Entonces, para eso lo multiplicamos por 100. Entonces, si queremos expresar esa tasa en porcentaje, nosotros lo multiplicamos por 100 en la división.
Pero si la queremos representar como número decimal, pues nos la multiplicamos por 100. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de tasa, la tasa de natalidad. El fenómeno que nos interesa estudiar son los nacimientos que hay en una población. Observamos que queremos comparar el número de veces que se repite un fenómeno entre una cantidad básica. En este caso, como nuestro fenómeno de estudio son los nacimientos, queremos comparar el número de veces que se repite ese fenómeno, es decir, los nacimientos. Por eso le ponemos número de nacimientos. Y siempre cuando manejamos datos relacionados a la población, nuestra cantidad base contra la cual lo queremos comparar es la población total. Entonces vamos con un ejemplo. Les digo, esto se puede aplicar a cualquier fenómeno, pero bueno, aquí en estadística lo estamos viendo para fenómenos de la población. Aquí, al realizar esta división, lo que estamos haciendo es comparar el número de veces que se repite un fenómeno entre una cantidad que vamos a utilizar como base. Ya les mencionaba anteriormente el ejemplo para saber a qué se refiere la cantidad base. Supongamos que aquí tengo la línea, va a ser mi referencia y a partir de eso voy a medir alturas. Voy a poner a distintas personas al lado de esa línea que estoy usando como referencia. Entonces, a partir de ahí, pues pondré personas más altas, ya estoy hasta por acá, personas más bajitas, personas que lleguen aquí, pero esta es mi línea de referencia para saber si las personas son altas o bajitas. Algo similar ocurre con esa cantidad base. En vez de que sea una línea, pues es una cantidad y a partir de esa voy a comparar el resto de las cantidades. De hecho, si se dan cuenta, este concepto es muy parecido a lo que nosotros habíamos visto de indicadores. Entonces la tasa pues es un tipo especial de indicador. Por eso les comentaba, se los voy a comentar, que era muy importante que entendieran lo que era un indicador, porque lo íbamos a estar ocupando en los siguientes videotutoriales. La tasa, si se dan cuenta, es un tipo especial de indicador, en donde estamos comparando el número de veces que se repite un fenómeno entre una cantidad base. El ejemplo que les pongo es la tasa de natalidad. El fenómeno que nos interesa estudiar es el número de nacimientos. Entonces, aquí, como el fenómeno es el nacimiento, el número de repeticiones sería el número de veces que se repite un nacimiento. Por eso aquí le ponemos número de nacimientos. Y luego, la cantidad base, la cantidad que vamos a utilizar, siempre cuando son datos estadísticos de la población, siempre se utiliza la población total. Bueno, a no ser que se indique lo contrario, pero generalmente es la población total. Entonces vamos con un ejemplo. En una aldea, en un año en específico, se registraron estos nacimientos. Voy a ponerle N de nacimientos, así, NAC. El número de nacimientos o el número de veces que se repitió este fenómeno de nacimiento fue de 2470. En esa aldea, la población total es de 147.850 personas. Y entonces nos piden calcular la tasa de natalidad de esa aldea. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es sustituir los valores que tenemos en la fórmula que aquí está. Entonces, el número de veces que se repitió ese fenómeno. Nacimientos, el fenómeno de estudio son los nacimientos. El número de veces que se repitieron esos nacimientos es 2470. Entonces lo escribimos acá. 2470. Luego vamos a utilizar nuestra cantidad base, que en este caso es la población total. 147.850 por 100. Realizamos esa operación y el resultado es el siguiente. 2470 entre 147.850 por 100, 1.67%. Entonces, este es el resultado.
número de veces que se repite el fenómeno, en este caso son los nacimientos, y en la parte de abajo la cantidad que vamos a utilizar como base. En este caso es la población total. Ahora, realizamos las operaciones y llegamos a este resultado. Ahora, ¿qué significa este valor? Aquí ya con esto vamos a entender bien todo esto de porcentajes. Entonces, porcentaje viene de la palabra por ciento. Y ciento, pues ¿a qué le suena? A 100. Y entonces, ¿qué significa este valor? 1.67% quiere decir que por cada 100 personas que hay, por cada 100 personas, nacen 1.6 personas. Eso es lo que significa el porcentaje. Es decir, este número nos indica que cuántas veces ocurre algo por cada 100. En este caso, por cada 100 personas nacen 1.67 personas. Si juntamos a otras 100 personas, por esas 100 personas van a nacer otros 1.67 personas. Hagan de cuenta, si nosotros lo vemos como dulces, ¿qué sería? Por cada 100 dulces, yo me como únicamente 1.67 dulces. Entonces lo podemos ver así. De esos 100 dulces, únicamente yo me voy a comer una pequeña porción que es igual a 1.67. Eso es lo que significan siempre los porcentajes. Que por cada 100 elementos, el número nos está indicando de esos 100 elementos cuántos voy a tomar yo. Eso es lo que siempre se ha significado porcentaje. Siempre que lo hemos visto desde hace ya bastante tiempo, pero todavía no sabíamos cómo interpretarlo. Ahorita ya lo sabemos. Entonces, por eso de ahí proviene la palabra por ciento o porcentaje, que quiere decir que de este valor, quiere decir que de 100 elementos que nosotros tengamos, únicamente vamos a tomar el número que tengamos, que en este caso es 1.67. Por cada 100 dulces voy a tomar 1.67. Por cada 100 personas van a nacer únicamente 1.67. Ahora, si nosotros lo vemos de forma gráfica, háganme de cuenta que aquí tengo un círculo que tiene 100 personas o 100 elementos. Bueno, hagan de cuenta que esos 100 elementos los acomodo y me dan un círculo. Pero de esos 100 elementos, yo voy a tomar únicamente el valor que está como porcentaje. ¿Qué nos representaría esta cosa? Este pequeño fragmento. Entonces, por ejemplo, les ponía el caso, por cada 100 dulces, que sería todo lo que está de rojo, si nos acomodáramos en círculo, estaría de rojo. Este valor nos está diciendo de esos 100 dulces, ¿cuántos voy a tomar? Sería 1.67 dulces. Entonces, de todos esos 100 dulces, nada más tomaría este pequeño pedacito. Eso es lo que nos quiere decir cualquier porcentaje. Ahorita lo estamos viendo con tasas de variación, pero los porcentajes pueden ser con cualquier cosa. Entonces siempre los porcentajes nos van a hablar de esta representación. Siempre un porcentaje nos está diciendo que por cada 100 elementos yo voy a tomar únicamente 1.67. Entonces, por ejemplo, por cada 100 dulces, si a mí me resultó 1.67%, quiere decir que de cada 100 dulces únicamente voy a tomar 1.67. Y si lo vemos representado gráficamente sería algo así. Si acomodamos los 100 elementos, únicamente voy a tomar 1.67, que sería esa pequeña porción. Entonces eso es lo que significa los porcentajes. Ahorita pues ahora sí, después de mucho, ya entendimos este concepto del porcentaje. Entonces es interesante porque al igual que con la regla de 3, antes sí ya los calculábamos, nos decían haz esto, lo hacíamos, pero no sabíamos cómo interpretarlo. Ahora sí ya lo sabemos. Como les había comentado en un principio de los videotutoriales, en estadística vamos a aprender
interpretar los datos, ya no tanto hacer las operaciones, sino a ver qué significa. Todas las tablas. En estos videotutoriales como que ha sido más teórico, porque hemos visto más que nada cómo interpretar las tablas, qué significan, las gráficas, los porcentajes, la variación proporcional, qué significa la real test, todo. Entonces, eso es como se había comentado, cada una de las ramas de las matemáticas tiene como que un objetivo. Aritmética, pues desarrollar nuestra capacidad de análisis. Y bueno, ejercitar la memoria para poder pensar más rápido. Geometría, la capacidad de observación y de relación, que luego teníamos una figura y les decía, observen esto, ahora aquí podemos formar un triángulo, aquí podemos formar un cuadrado. Y ahora, en estadística, lo que estamos aprendiendo es no nada más hacer operaciones, sino más que nada a interpretar los resultados que tenemos. Ahora, volviendo a esto de ya que entendimos bien cómo interpretar los porcentajes, vamos a volver a la tasa de natalidad. ¿Qué significa esto? En una población, hagan de cuenta que nosotros hacemos grupitos de 100 personas. Eso nos está representando ese círculo. Aquí tenemos 100 personas. Entonces, este valor nos está diciendo que por cada 100 personas que hay, nosotros vamos a tomar 1.67 de esas personas, ya que son las que nacieron. Eso es lo que quiere decir la tasa de natalidad. Que por cada 100 personas que habitan, nacen 1.67. Si lo representamos gráficamente sería así. Aquí están las 100 personas, todas acomodadas. De esas 100 personas, 1.67 acaban de nacer. Eso es lo que nos quiere decir el porcentaje. Vamos con otro ejemplo. Entonces el número de nacimientos, ahora que sea de 1548. Y luego en un año se reportó el número de nacimientos 1548. Y en ese año la población al final fue de 247.352. Entonces nos piden calcular la tasa de natalidad de ese fenómeno. Entonces vamos a borrar todo eso. Entonces, nuestro fenómeno de estudio, incluso aquí el nombre de lo que nos están dando dice que es lo que se está estudiando. La tasa de natalidad. Este va a ser el fenómeno siempre. Tasa de incremento, tasa de decremento, tasa de enfermedades, tasa de videojuegos, tasa de dulces. Siempre, siempre la tasa nos va a indicar el fenómeno que se está estudiando. En este caso, tasa de natalidad. El fenómeno que nos interesa es la natalidad, o sea, el número de nacimientos que presenta una aldea. Entonces, para eso utilizamos esta fórmula. Número de nacimientos y nuestra cantidad base va a ser la población total, por 100. Entonces vamos a sustituir los datos. Se reportó que el fenómeno de natalidad se repitió 1548 veces. O sea, el número de nacimientos fue de 1548. Entre nuestra cantidad base, que en este caso es la población total, 247.352 por 100. Realizamos esa operación y tenemos lo siguiente: 1548 entre 247.352 por 100, y eso es igual a 0.62%. Ahora, ¿qué significa este valor? Por cada 100 personas, siempre, cuando hablamos de porcentajes, siempre vamos a comparar con 100. Por cada 100 personas,
Entonces volvemos a interpretar ese porcentaje. Haz de cuenta que la población total la vamos agrupando en pequeños conjuntos de 100 personas, de tal forma que nos genera ese círculo. Entonces aquí están esas 100 personas. Ahora dice que nacen 0.62. Entonces, de esas 100 personas, nosotros vamos a poner 0.62 personas. Sería algo así. Y entonces, esta es lo que nos representa ese porcentaje. Del total de las 100 personas que nosotros tenemos, que si las acomodamos forma un círculo entero, por eso luego les decía, el 100% nos representa el entero. O sea, porque si nosotros acomodamos esas 100 personas de tal forma que nos den un círculo, es como si fuera un círculo entero. Este valor nos está indicando de esas 100 personas la porción que nosotros estamos tomando. Y ya si nosotros lo interpretamos con nuestras palabras, quiere decir que de esas 100 personas nosotros estamos tomando 0.62. Entonces, de esas 100 personas que hay en la población, 0.62 fueron las que acaban de nacer. Eso es lo que significa este porcentaje. Entonces, es lo interesante de los porcentajes, la forma en la que nosotros interpretamos. Siempre el porcentaje va a decir, por cada 100 elementos, de esos 100 elementos, vamos a tomar una cantidad determinada de elementos. Eso es lo que nos quiere decir el porcentaje, que de esos 100 elementos nosotros vamos a tomar la que nos diga este valor. Ahora vamos con otra tasa de variación. Les digo, esta la vamos a ocupar para los siguientes videotutoriales. Entonces la vamos a explicar todavía un poquito más ya en los siguientes. Existe otro tipo de tasa que se llama tasa de mortalidad. Tasa de mortalidad. Entonces, empezamos a analizar. Aquí nos está diciendo tasa de, o sea, variación de mortalidad. Entonces, el fenómeno que nos interesa estudiar, pues son las muertes. Cada que hay una muerte, se hace un registro de la persona que murió. Entonces, fenómeno de estudio las muertes. Entonces, ahora, ¿cómo adoptamos esta fórmula a esta tasa que a nosotros nos interesa? Entonces, M es igual número de repeticiones del fenómeno. Entonces, aquí el fenómeno de estudio son las muertes que hay en una población. Entonces, hagan de cuenta, hubo una muerte, la registramos. Hubo otra muerte, la registramos. Hubo otra muerte, la registramos y así sucesivamente. Es decir, el número de veces que se repitió este fenómeno, que en este caso es el de las muertes, es el que va a ir aquí. Número de muertes o número de veces que se repitió una muerte en la población. Número de muertes la cantidad base. La tasa de la mortalidad, pues es un fenómeno relacionado a la población. Entonces la cantidad base que nosotros vamos a utilizar es la población total. Por 100 para convertirlo a porcentaje. Entonces, empezamos. Entonces, aquí tenemos cómo calcular la tasa de mortalidad. Si se dan cuenta, proviene de la fórmula original. Número de veces que se repite un fenómeno, en este caso como el fenómeno es las muertes, pues es el número de veces que se repite una muerte en la aldea.
base, la cantidad base contra la cual lo vamos a comparar, es la población total, y bueno, por 100. Entonces les digo, es la misma fórmula, nada más que la adecuamos dependiendo del fenómeno que se esté estudiando. Entonces, ahora vamos a resolver unos ejemplos con la tasa de mortalidad. Entonces, igual, esto lo vamos a ocupar en otros videotutoriales. Ahorita nada más la estamos viendo para entender bien el concepto de una tasa. Entonces, muertes es igual, y luego aquí población total, o sea, el número de habitantes que hay en la aldea es igual. Entonces, veamos, 4.780 muertes se registraron y había una población de 147.289. Entonces nos piden calcular la tasa de mortalidad de la aldea que tiene estos datos. Entonces vamos a sustituir estos datos en la fórmula. Número de muertes o número de veces que se repitió una muerte, aquí está, 4.780. Entre la cantidad que estamos utilizando como base, que en este caso es de la población, 147.289 por 100. Entonces lo único que hice fue que estas palabras las cambié por el dato. Número de muertes, aquí está, y luego población total, que es este valor, lo cambié por ese valor. Resolvemos esa operación. 1780 entre 147.289 es igual a 3.24 por 100. ¿Qué quiere decir este porcentaje? Que por cada 100 habitantes o 100 personas que viven, cada 100 personas mueren 3.24 personas. Eso es lo que significa este resultado. Cuando hablamos de porcentaje, quiere decir que de 100 personas o de 100 elementos estamos tomando 3.24. Entonces, hagan de cuenta que aquí tenemos nuestro círculo en donde reunimos a las 100 personas, o bueno, nuestro intento de círculo, y entonces nos está diciendo que se están muriendo 3.24. Entonces, de esas 100 personas, este pequeño pedacito son las personas que se están muriendo, 3.24. Eso es lo que quiere decir este valor. Que si nosotros juntamos, acuérdense de este símbolo, acuérdense de la palabra porcentaje, viene de por ciento, y ciento pues viene de 100. Por cada 100 personas se van a morir 3.24. Entonces, de aquí 100 personas, 100 elementos, los juntamos, y de esos 100 elementos vamos a tomar lo que nos dice la cantidad, 3.24. Entonces, de esas 100 personas, nosotros tomamos 3.24, que son las personas que se van a morir o que se murieron. Vamos con otro ejemplo. Veamos. Muertes 2.790. El número de veces que se repitió una muerte en una aldea fue de 2.790. La población que sea de 147.850. No sé por qué estoy usando el mismo número una y otra vez. Nada más los invento, pero no sé. Entonces, calcular la tasa de mortalidad que tiene esa población. Entonces, sustituimos los datos. Aquí está la fórmula que nos permite calcular la tasa de mortalidad. Entonces,
Número de muertes, 2.790. Entre la población total, que es de 147.850. Por 100. Y esto es igual. Entonces realizamos esa operación. 2.790 entre 147.850 por 100 nos da 1.88%. ¿Y qué significa ese valor? Que por cada 100 personas, por cada 100 elementos, vamos a tomar nosotros 1.88 elementos. Y bueno, como aquí estamos hablando de población, por cada 100 personas, de esas 100 personas que nosotros juntamos, van a morir 1.88 personas. Si nosotros lo dibujamos en un círculo, entonces en ese círculo es como si acomodáramos a 100 personas. Y de esas 100 personas, 1.88 es lo que vamos a tomar, que sería algo así. Y que son las que se van a morir. Entonces, eso es lo que nos quiere decir este dato. Que de 100 personas que nosotros tenemos, 1.88 son las que se van a morir. Entonces, como ven, es relativamente simple este concepto. Al principio sí parecía como que tasa nos indica que varía un fenómeno, luego comparar números, pero ya visto con casos reales, pues ya queda un poquito más claro. También ya empezamos a darle interpretación a los porcentajes, que de hecho, si se dan cuenta, parece lo mismo que habíamos hecho cuando hicimos las gráficas circulares, en donde decíamos, si acomodamos el total de datos, la frecuencia relativa nos indica la porción que estamos tomando de ese total de datos. Lo mismo aquí ocurre. Los porcentajes nos indican que de 100 datos, o bueno, en este caso 100 personas, este valor nos indica qué porción representa cuando tomamos de esas 100 personas el valor que nos están dando. Entonces es exactamente lo mismo, nada más que visto de diferente forma. Entonces, nada más recapitulando, una tasa nos indica cómo se produce la variación de un fenómeno. Para calcularla, lo que hacemos es escribir el número de veces que se repite el fenómeno entre una cantidad base por 100. Ahorita nos estamos enfocando en datos de la población. Entonces, por ejemplo, tasa de mortalidad. El fenómeno de estudio es la mortalidad. Entonces, nos interesa el número de veces que se repite ese fenómeno, es decir, las muertes, y la vamos a comparar contra nuestra cantidad base, que es la población total. Tenemos este ejemplo y llegamos a este resultado. Para interpretar los porcentajes lo podemos ver de la siguiente forma. Un porcentaje dice, por cada 100 elementos, de esos 100 elementos yo voy a tomar esta cantidad. Dibujado gráficamente sería algo así. En este caso, de esas 100 personas que nosotros tenemos, van a morir 1.88. Entonces esas 100 personas hagan de cuenta que la muerte toma 1.88 y es pues son las que dejan este mundo. Incluso podemos les digo, nosotros nada más vamos a enfocarnos en tasa de natalidad y tasa de mortalidad, pero podemos verlo con cualquier otro fenómeno. Por ejemplo, tasa de enfermedades. ¿Cuál es el fenómeno de estudio? Enfermedad. Entonces nosotros queremos calcular la tasa de enfermedades, sería el número de enfermedades que hay o el número de veces que se repite una enfermedad. Como estamos hablando de la población, nuestra cantidad base es la población total. Y bueno, ya tenemos la fórmula y nosotros realizamos los cálculos. Otro ejemplo sería tasa de universitarios. Ahí está. ¿A qué se refiere? Nuestro fenómeno de estudio son los universitarios o las personas que estudian ya en la universidad. Entonces, sería el número de personas que llegaron a la universidad o que están estudiando en la universidad entre nuestra cantidad base, que es la población
población total. Entonces, como ven, en un principio parece que la tasa era muy difícil, pero no, es algo básico que ya habíamos visto, que siempre va a ser el número de veces que se repite ese fenómeno en estudio entre una cantidad base. Realizamos, bueno, por 100. Este por 100 de hecho es para convertir en porcentaje, podemos dejarlo o quitarlo. Quitarlo pues lo expresamos como un número decimal, pero ya si lo multiplicamos por 100 ya entendemos mejor qué significa el resultado. Entonces, el resultado, ya que lo tenemos por porcentaje, quiere decir que por cada 100 elementos, de esos 100 elementos vamos a tomar un número determinado de elementos. Por cada 100 dulces voy a tomar 1.88, por cada 100 personas 1.88 van a estudiar en la universidad. De esas 100 personas 1.88 van a enfermarse, cosas así. Eso es lo que significa. Entonces, como ven, es relativamente simple. No les voy a dejar ejercicios porque lo interesante, lo que quiero que me entiendan es qué significa una tasa. Básicamente, tasas de natalidad y de mortalidad los vamos a ver a más detalle en los siguientes videos. Entonces, mientras tanto, lo primordial es que entiendan el concepto de tasa, que estamos comparando el número de veces que se repite un fenómeno entre una cantidad base. Ya depende del fenómeno que se está estudiando para definir la cantidad base. Por ejemplo, hay muchísimos fenómenos físicos, fenómenos químicos, astronómicos, pero ya no nos vamos a meter en eso, porque eso ya corresponde a otras ciencias. Nosotros nos enfocamos en la estadística, en donde la cantidad base va a ser la población de habitantes que hay. Entonces también, como pueden observar, pues ya estamos empezando a meter la población, justo como les había comentado ya hace algunos videotutoriales. Ya en estos últimos ya nos vamos a enfocar sobre todo en la población. Entonces, o bueno, para aquellos que se me perdieron desde un principio, la población se refiere al número de habitantes que hay en una zona determinada. Es eso, población total, el número de personas que están viviendo en un lugar determinado. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial.